Usted compra 600 palitos luminosos y planea venderlos en una convención de Star Wars. Su ganancia, P, en dólares por vender X palitos luminosos viene dada por la ecuación P igual 1.5x81. Use esta información para completar la tabla a continuación y responder las siguientes preguntas. Mirando la tabla, observe cómo la primera fila da el valor X o la cantidad de barras luminosas vendidas y la segunda fila da el valor P, que es la ganancia en dólares, lo que significa que cada columna de la tabla representa un par ordenado que satisfará la ecuación dada. Centrándonos en esta primera columna aquí, se nos da X igual 0. Necesitamos determinar el valor P correspondiente o la ganancia correspondiente. Para hacer esto, sustituimos 0 por X en la ecuación de ganancias. Entonces, cuando X igual 0, la ganancia, P, es igual a 1.5 veces 0 menos 81. 1.5 veces 0 es 0. Esto se simplifica a 0 menos 81, lo que equivale a 81 negativo. Esto nos da el par ordenado 0, negativo 81. Esto significa que cuando se venden 0 barras luminosas, la ganancia es negativa de 81 dólares, lo que significa que hay una pérdida de 81 dólares. En la siguiente columna, se nos da X igual 28. Necesitamos encontrar el valor P correspondiente. Y por lo tanto, sustituimos 28 por X. Cuando X igual 28, P es igual a 1.5 veces 28 menos 81. Simplificar 1.5 veces 28 es igual a 42. Esto se simplifica a 42 menos 81, lo que equivale a 39 negativo. El par ordenado es 28, negativo 39, lo que significa que si se venden 28 barras luminosas, hay una ganancia de 39 dólares negativos, lo que significa que hay una pérdida de 39 dólares. Las siguientes dos columnas en la tabla son diferentes porque se nos da el valor de P y se nos pide para determinar el valor de X. Entonces, para la siguiente columna aquí, se nos da una ganancia de 0. Necesitamos determinar el valor de X, que es la cantidad de barras luminosas vendidas. Entonces, si P igual 0, sustituimos 0 por P en la ecuación de ganancias, lo que nos da 0 es igual a 1.5x, 81. Y ahora necesitamos resolver esta ecuación para X. El primer paso es aislar el término X. Para hacer esto deshacemos la resta sumando 81 a ambos lados de la ecuación. Simplifica. A la izquierda tenemos 81 e igual a la derecha 1.5x. Menos 81 más 81 es 0. 1.5x significa 1.5 veces x y, por lo tanto, para resolver x dividimos ambos lados entre 1.5. 81 dividido por 1.5 es igual a 54. A la derecha, 1.5 dividido por 1.5 es 1. 1 veces x es x. Cuando P igual 0, X igual 54, lo que significa que si se venden 54 palitos luminosos, la ganancia es de 0 dólares. En la siguiente columna, se nos da P igual 219. Necesitamos determinar el valor de X. Entonces, si P igual 219, sustituimos 219 por P en la ecuación de ganancias, dándonos la ecuación. 219 es igual a 1.5x menos 81. Para resolver X, seguimos los mismos pasos que usamos para resolver X en esta ecuación. Primer paso, agregue 81 a ambos lados. Simplificar. Esto nos da 300 es igual a 1.5x. Esto se simplifica a 0. Para resolver X dividimos ambos lados por 1.5. Simplificando, 300 dividido por 1.5 es 200. 200 es igual a 1.5 dividido por 1.5 es 1 y 1 veces x es x. X igual 200. Esto nos dice que si se venden 200 palitos luminosos, la ganancia es de 219 dólares. En la siguiente columna se nos da x igual 296. Necesitamos determinar el valor correspondiente de P o la ganancia correspondiente. Cuando x igual 296, la ganancia P es igual a 1.5 veces 296 menos 81. Simplificando, este producto es igual a 444. Esto se simplifica a 444 menos 81, lo que equivale a 363.
Cuando X igual 296, P igual 363, lo que significa que si se venden 296 barras luminosas, la ganancia es de $363. Para la última columna de la tabla, se nos da X igual 600. Debemos determinar el valor correspondiente de P cuando X igual 600, la ganancia P es igual a 1.5 veces 600 menos 81. 1.5 veces 600 es igual a 900. Esto se simplifica a 900 menos 81, lo que equivale a 819. Cuando se venden 600 barras luminosas, que serían todas las barras luminosas compradas, la ganancia es de $819. Y ahora respondamos las preguntas. Interpreta el significado del par ordenado 442,582. Bueno, el primer valor en el par ordenado es X. El segundo valor en el par ordenado es P. El significado de este par ordenado es que si vende 442 barras luminosas, la ganancia será de $582. A continuación, ¿cuántas barras luminosas se deben vender para alcanzar el punto de equilibrio? El punto de equilibrio significa que no hay pérdida ni ganancia o que la ganancia es igual a cero. Entonces, volviendo a la tabla, ya encontramos el punto de equilibrio. Observe cómo esta columna aquí representa el punto de equilibrio porque P el beneficio es igual a cero. Entonces, el punto de equilibrio es el par ordenado 54,0, lo que significa que para alcanzar el punto de equilibrio debe vender 54 barras luminosas. Espero que hayas encontrado esto útil.